Ya, ahora vamos a ver la reflexión, ¿sí? Y la reflexión ya es el tercer tipo de transformaciones isométricas y en el cual cada punto de la figura original se asocia a una imagen respecto a una recta llamada eje de reflexión. En este caso, esta de acá sería, el horizonte sería el eje de reflexión o de simetría, ¿sí? Bueno, en el caso de la reflexión existen dos posibilidades, ¿sí? Yo puedo tener una reflexión respecto a un eje, cuando la reflexión es respecto de un eje, a ese se le llama simetría axial, ¿ya? Y también puede pasar que la reflexión es respecto a un punto, respecto de un punto. Y ahí va a tener el nombre de simetría central. En este video después de esto, vamos a ir al GeoGebra y vamos a ver un ejemplo de simetría axial, vamos a ver las características que tienen esto, también vamos a ver un ejemplo de simetría central y vamos a ver también las características que tiene esto. Y luego de eso vamos a analizar un poco en la simetría axial o reflexión con respecto a un eje, qué ocurre cuando un punto se le aplica una reflexión respecto al eje X o qué ocurre cuando se le aplica una reflexión con respecto al eje Y. ¿Sí? Eso es lo que va a tratar este video. Así que ahora nos vamos al GeoGebra. Estando en el GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es una figura, ¿ya? Entonces vamos a tomar el punto A, por ejemplo, el punto B y el punto C. Y vamos a unirlas con segmentos ya para entender cómo se hace paso a paso ya en el caso de una simetría. Yo tengo acá ya un triángulo. Para aplicar una simetría axial, una reflexión con respecto a un eje, tengo que tener un eje de simetría. El eje de simetría lo vamos a tener aquí. ¿Ya? Me quedo un poquito corrido. Ahí está. Ya. Oh, me equivoqué acá. Vamos a anotar control Z para borrar eso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una simetría axial, ¿sí? Entonces, para poder aplicar una reflexión respecto a un eje, ya en un polígono, lo que tengo que hacer es hacerlo con todos los puntos. Entonces, en este caso, voy a aplicarle en el punto A, este va a ser mi eje de simetría y queda A', ¿sí? Lo mismo hago con B y lo mismo hago con C. Yo amo GeoGebra porque así no tengo que estar haciendo esto a mano, porque esto a mano es horrible. Bueno, para mí es horrible. Hay gente que tiene habilidades y le sale bonito. A mí no. Ya, ahí estaría, ¿no? Aquí sigue manteniendo la misma forma, ¿cierto? El mismo tamaño, es decir, este triángulo es congruente con este triángulo. Y la característica principal cuando se hace una reflexión con respecto a un eje es las distancias. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero medir la distancia del punto a mi eje de simetría, en este caso es 3.08 porque me quedo un poquito corrido, y de su imagen, miren lo que pasa. Es exactamente lo mismo. De B, acá, de B' y de D. ¿Se dan cuenta que es la misma? Bueno, si hacemos la de C va a ser exactamente lo mismo. Ahí está. No me quiere salir, creo que cambié. Acá está.
Ahora sí. ¿No? ¿Se dan cuenta que la distancia es la misma? Esa es una de las características, ¿ya? Y esto es que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría, en este caso es L, ¿sí? Y lo otro es que el segmento que une los puntos con su imagen es perpendicular al eje de simetría. ¡Guau! ¿Pero qué es perpendicular? Recuérdenlo bien. Mira, para verlo con mayor claridad vamos a correr esto un poquito para revisar. ¿Ya? Entonces, el segmento que une el punto A con su imagen es perpendicular al eje de simetría. Es decir, acá forma un ángulo que es de 90 grados. Ya para verlo bien y clarito vamos a medir el ángulo. Entonces vamos a medir el ángulo A. Ahí está. Mide 90 grados. Esa es la característica. O sea, en todos los casos, ya el ángulo que se forma al unir el punto B con su imagen, ¿ya? Cuando este ángulo que está acá forma un ángulo de 90 grados. Esas son las características de la reflexión con respecto a un eje que sería la simetría axial. Ahora vamos a ver qué pasa con la reflexión respecto a un punto, ¿sí? Para hacer la reflexión con respecto a un punto vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Antes que eso nos vamos a mover un poquito para no molestarnos tanto, ¿ya? Y vamos a hacer una figura, ¿ya? Vamos a hacer una figura aquí, ¿ya? Vamos a unir los puntos, así, ¿ya? Y vamos a hacer una reflexión con respecto a un punto. Entonces vamos a tomar un punto, acá el punto J, ¿ya? Y vamos a hacer la simetría central, ¿ya? Elijo el punto, elijo el punto de simetría, el centro de simetría, en este caso es J, habitualmente se nombra como O, y va a quedar acá. Si lo hago con I, va a estar acá, y si lo hago con H, va a quedar acá. Y si uno los segmentos, si ustedes se dan cuenta de los segmentos, acá va a quedar el triángulo, que sigue siendo un triángulo congruente. Ya esta imagen es congruente a esta, simplemente ya acá hubo un movimiento, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el I' queda para el otro lado, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la reflexión respecto de un punto? Ya en este caso el punto y su imagen están a igual distancia del punto llamado centro de simetría. Es lo mismo que ocurría acá, ya miren. Si nosotros vemos la distancia que hay entre G, J, y vemos la distancia de G' a J, es la misma, ¿sí? Y el segmento que une un punto con su imagen contiene al centro de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo uno el punto con su imagen, miren, el centro de simetría pertenece a este segmento. Lo mismo pasa si yo uno el H con su imagen, ¿no ve que pertenece? Y el G con su imagen también pertenece. Esas son las dos características que ocurren en el caso de la reflexión respecto a un punto de simetría central. Ahora nos vamos a ir a la pizarra para escribir esto y ustedes puedan tomar mejor los apuntes. Entonces, acá está todo lo que habíamos dicho en el video anterior. Esperemos un momento que no conecte el audífono.
Ya, entonces, perdón, acá ya es lo mismo que habíamos explicado delante. Dice que al aplicar a un punto una reflexión respecto a un eje se cumple lo siguiente, ¿cierto? Que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría L, ¿sí? Que en este caso este sería L. Acá demostramos que estaban a igual distancia y lo segundo es que al unir el punto con su imagen ya está se intersecta formando un ángulo de 90 grados, es decir, este segmento que une el punto y su imagen con respecto al eje de simetría forman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo que es perpendicular, ¿sí? Ya en este caso, por ejemplo, de este triángulo que está acá, si yo quiero escribirlo con alguna simbología, ya llamamos a la recta L, ¿sí? Entonces vamos a decir que se aplicó una simetría ya con respecto a un eje, una simetría axial con respecto al eje simetría L del triángulo ABC. Ya eso va a ser igual al triángulo A', B', C'. ¿Sí? Esto se hace si yo quiero hacer una simetría axial con respecto al punto A, se aplica de esta forma. Y importante, si lo hicieran manual, es trazar una recta perpendicular y que esté igual distancia. Y si es un polígono tienen que hacerlo con cada uno de los puntos. Ahora vamos a ver las definiciones de la reflexión respecto a un punto, es decir, a la simetría central. Ya, acá es exactamente lo mismo que le había explicado en el GeoGebra, pero está escrito, por si acaso no alcanzaron a tomar apuntes, ¿sí? Dice, al aplicar a un punto una reflexión respecto de un punto, se cumple lo siguiente. El punto y su imagen están a igual distancia que el punto llamado centro de simetría. Ya es lo que habíamos explicado. Del G al centro de simetría, que en este caso el J, la distancia que hay son 2 unidades y de G' a J también son 2 unidades, ¿sí? Entonces se cumple la primera parte. Y lo segundo es que el segmento que une un punto con su imagen contiene el centro de simetría, es decir, que si yo trazo un segmento que une I con su imagen, que sería I', este segmento va a contener a el punto J, que es el centro de simetría. Ya ahora vamos a ver qué ocurre con la simetría axial, ya con respecto al eje X y al eje Y. Ya acá estoy en el plano cartesiano, nuevamente utilizando el GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es marcar un punto cualquiera. No sé, vamos a achicar un poquito esto hoy. Agrandar un poquito esto para que sea más. Ahí está. Ya, y vamos a trazar un punto. El punto 5,1. Ya, el punto C. Vamos a aplicar una reflexión con respecto al eje Y, ¿cierto? Este es el eje Y. Para esto vamos a decir que es una simetría axial y está acá. Y con respecto al eje, el punto C estaría ubicado en el punto menos 5,1. El original, ya el C, está ubicado en el punto 5,1. Y el punto C', su imagen, está ubicado en el menos 5,1. Entonces vayan haciéndose la idea de qué podría pasar. Y si aplicamos una simetría axial, pero ahora con respecto al eje X, ya que es este que está acá, aplicamos C con respecto al eje X y vamos a tener C'1 y estaría ubicado en el punto 5,-1. También fíjense lo que ocurre. En teoría, porque no lo voy a estar anotando, no lo voy a anotar en o sí, lo vamos a anotar rápidamente en la pizarra. ¿Ya? En teoría, lo que ocurre es lo siguiente, ya, si yo tengo un punto, vamos a escribirlo acá. Si yo tengo un punto P, ya, y este punto P es de coordenada X, Y, ya, y yo aplico una reflexión con respecto al eje X,
¿Ya? Entonces yo voy a aplicar una reflexión con respecto al eje X del punto X, Y, ¿ya? Eso me va a dar como resultado, ¿ya? El punto P', ¿ya? Que ya vimos en este ejercicio que el que cambia es el X, ¿cierto? La componente X. Entonces acá me quedaría entonces el punto menos X, y mantengo el Y. Entonces me quedaría como menos X, y. Ay, perdón. Esta, es que no voy a grabar todo el video. Esta era con respecto al eje Y. Si ustedes lo ven, estábamos viendo, todo este rato estuve viendo este, ¿cierto? Ya es con respecto al eje Y. Vamos a borrar acá. No quiero repetir el video sobre chiquillos, pero ya llevo mucho. Vamos a hacer una con respecto a Y. ¿Ya? Entonces me quedaría menos X, Y. Y si yo aplico ya una simetría, ahora sí, con respecto al eje X, es decir, el eje X está acá, la componente de X se mantiene, en ambos casos es 5. ¿Qué es la que cambia? La componente de Y al negativo, ¿cierto? Antes estaba en 1, después queda en menos 1. Entonces, del punto X, Y, ¿ya? El resultado de esta simetría sería las coordenadas ya de, fijémonos, el X se mantiene, coma, y cambia el Y, menos Y. Menos Y, ¿sí? Eso sería todo.